Hola amigos, en esta ocasión voy a explicar sobre seguridad informática, cómo realizar un sistema de gestión de seguridad de la información, SGSI. La implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información comienza con su correcto diseño. Para ello debemos definir 4 aspectos fundamentales. El primero, que es el alcance del proyecto. Segundo, la política de seguridad a seguir. El tercero, la organización de la seguridad. Y el cuarto, los programas de conciencia y formación del personal. El primer paso, el alcance. Tenemos que definir el alcance de nuestro sistema. Determinar las partes o procesos de la organización que van a ser incluidas dentro del mismo. Aquí es donde se define qué es lo que quiere proteger y por dónde debemos empezar. Dentro de nuestro alcance también se debe definir las actividades o roles de cada uno de los miembros de la organización, la ubicación o la localidad en la parte física, las tecnologías de nuestra organización y las áreas excluidas o externas de la organización. Es importante en esta fase estimar los recursos económicos y personales, porque no serviría de nada para la organización si vamos a implementar uno de estos sistemas si no contamos con los recursos necesarios. Como segundo paso tenemos las políticas de seguridad. El principal objetivo es recoger las directrices que debe seguir la seguridad de la información, establecer las pautas de actuación en el caso de incidencias y definir las responsabilidades. El documento debe delimitar qué se tiene que proteger, de quién y por qué. También se debe explicar qué es lo que se está permitiendo, lo que está permitido y lo que no. La política de seguridad, para que sea un documento de utilidad para la organización, debe cumplir con un cierto número de requisitos. Primero, debe ser corta, precisa y de fácil comprensión. También debe estar aprobada por la dirección. Debe ser de dominio público para que sea disponible para cualquier consulta en la organización. Debe ser la referencia para la resolución de conflictos. Debe indicar que lo que protege en la organización incluye al personal como a la información. Debe señalar las normas y reglas que van a adoptar la organización y las medidas de seguridad que sean necesarias. El contenido de las políticas de seguridad la podemos dividir en 5 puntos. El primero, definir la seguridad de la información y sus objetivos globales. La declaración por parte de la dirección apoyando los objetivos y principios de la seguridad de la información. 3. La breve explicación de las políticas. 4. La definición de responsabilidades generales y específicas. Y 5. Las referencias a documentación que puede sustentar la política. La política de seguridad debe ser un documento actualizado. Para eso se recomienda que se realice varias revisiones anualmente para poder evitar lo que son incidentes y sobre todo una auditoría sin éxito. Y así podríamos ayudar al Estado con una auditoría con éxito. También para evitar lo que son los cambios estructurales. La organización de la seguridad. Aquí se realiza la revisión de los aspectos organizativos de la entidad. Aquí es donde se asignan las nuevas tareas o nuevas responsabilidades. En este caso tenemos las 3 principales, que serían la primera, el responsable de seguridad, que es la persona encargada o el coordinador de la implementación del sistema de seguridad. El segundo, que sería el comité de la dirección, que son los altos funcionarios o los directivos, los cuales son los que toman las decisiones dentro de la organización. Y tercero, que es el comité de gestión. Aquí es donde se gestiona y se planifica y se implementa la aprobación por los directivos para el sistema de seguridad. La concienciación y formación. Aquí, en el último paso, vamos a ver que los directivos tendrían que no solo divulgar las decisiones que ellos toman
solo entre los directivos, sino que deberían compartir y hacer transparente la información con el resto de los miembros de la organización, y sobre todo deberían involucrar a todos. ¿Para qué? Para que de esta manera ellos puedan formarse y ampliar sus conocimientos. Los activos de seguridad. Las organizaciones poseen información que deben proteger frente a riesgos y amenazas para asegurar el correcto funcionamiento de su negocio, a lo que se denominará un activo. Vamos a ver algunos tipos de activos para las organizaciones. Tipos de activos, por ejemplo, como los servicios que presta la organización. También tenemos lo que son los datos o la información, aplicaciones de la organización, los equipos informáticos, el personal, las redes de comunicación, soporte de información, equipamiento auxiliar y las instalaciones. También podemos considerar como un tipo de activo intangible lo que es la imagen y la reputación de nuestra organización. La protección de los activos. Para ello, elaboraremos un inventario que los identifique y los clasifique. Cada activo del inventario debe incluir lo que es la descripción del activo, la localización donde se encuentra ubicado y el propietario o la persona inmediata o que está encargada de ese activo. Las dependencias existentes entre ellos. Para esto vamos a realizarnos las siguientes preguntas. ¿Quién depende de quién? Y si hay un fallo de un activo X, ¿qué otros activos se van a ver perjudicados o involucrados? Mediante esta relación vamos a ver que si un activo falla, también van a afectar a los que están relacionados entre ellos. La valoración de los activos. La valoración de los activos en función de la relevancia podemos clasificarlos en cualitativa, que sería una calificación de 0 al 10, como un equivalente bajo, medio o alto. O también podemos con una relevancia cuantitativa, que sería con valor monetario. La valoración de activos. El criterio que se suele utilizar está basado en las características principales de la información. Las entrevistas y las encuestas son las formas más útiles para realizar la valoración de los activos. El análisis y la valoración de riesgos. Primero vamos a definir lo que son riesgos, amenazas y vulnerabilidad. El riesgo es lo que nos indica lo que puede pasar a un activo, sobre todo si este riesgo se materializa. La amenaza es un evento desagradable o inesperado que se da sobre un activo. Y la vulnerabilidad es una debilidad que tiene un activo y sobre todo que se puede ser aprovechada por una amenaza para causar daño. Análisis y valoración de riesgos. Consiste en identificar los riesgos de la empresa, determinar su magnitud e identificar las áreas que requieren implementar las salvaguardias. El análisis de riesgo tiene que cubrir las necesidades de seguridad de la organización, proteger los activos más críticos y proporcionar al riesgo e inversión en seguridad. Existen varias metodologías que nos pueden facilitar la realización de un análisis de riesgos, las cuales mencionaremos algunas a continuación. Por ejemplo, tenemos la que es la Majerit, la ISO 27005, la Octave y la SP 830. Gestión y tratamiento de los riesgos. La gestión de los riesgos es el proceso por el cual se controlan, minimizan o eliminan los riesgos que afectan a los activos de información a la organización. Vamos a ver algunas opciones para afrontar este tipo de riesgos. Eliminar el riesgo. Generalmente es costosa y drástica, por lo que se suele buscar medidas alternativas.
transferir el riesgo o contratación de un seguro que cubra los gastos en el caso de que ocurra una incidencia. Si el activo no supera el costo de la contratación del seguro, no sería recomendable porque no tendría sentido. Obligatoriamente el activo tendría que ser de mayor costo para realizar esta opción. Asumir el riesgo. Ello implica que no se va a tomar medidas de protección contra este riesgo. Quiere decir que los miembros de la organización saben que va a suceder. Mitigar el riesgo. La empresa debe implantar una serie de medidas que actúen de salvaguardias para los activos. Todas las medidas implantadas han de ser documentadas y gestionadas por la organización. También encontramos los tipos de controles, los cuales nos van a ayudar a resolver o a evitar estos riesgos. Por ejemplo, tenemos 133 controles dentro de las cuales están divididas en técnicos y organizativos. Los técnicos son, por ejemplo, un antivirus o un cortafuegos, los cuales deben quedar documentados a través de procedimientos. Y los organizativos pueden quedar documentados a través de procedimientos, normativas o políticas de seguridad. Los controles seleccionados por la organización serán recogidos en un documento llamado SOA. SOA, que significa en español Declaración de Aplicabilidad, recoge qué controles aplican en la organización y cuáles no. O sea, cuáles son los controles seleccionados y cuáles no. La implantación de los controles. Luego de decidir qué controles son válidos para la organización, se procederá a su implementación o su implantación. Esta fase es la que requiere más tiempo y recursos de toda la empresa. Se necesitará la colaboración del personal que realiza labores técnicas para su implementación. También la dirección toma decisiones, además de formar y concienciar a toda la entidad. Seguimiento, monitorización y registro de las operaciones del sistema. La dirección de la organización debe revisar los siguientes documentos: las auditorías internas que recoge el estado del sistema y las incidencias detectadas, los informes que el comité de gestión dirige al comité de dirección, que eso ya vimos en las diapositivas anteriores, el informe sobre las acciones realizadas por parte de los diferentes actores involucrados en el sistema, el resumen sobre las incidencias reportadas y la solución a las mismas, el resumen sobre los cambios sufridos en la organización. ¿Qué acciones a ejecutar dentro de la organización? Hay que decidir si es necesario realizar la mejora dentro del sistema. Se tendrá que actualizar la evacuación y la gestión de riesgos. Hay que realizar una actualización de los procedimientos y controles si estos han dejado de ser útiles o están obsoletos. La revisión anual o auditoría interna. Esta auditoría puede ser realizada por el propio personal de la entidad. Para una auditoría interna se realiza un listado de controles a revisar, la revisión del sistema indicará aquellos aspectos de mejora que se han detectado, unos departamentos que auditen a otros como medida para mantener la objetividad y la independencia entre ellos. También se recomienda que se haga esto para reducir costos y sobre todo para tener un mayor control dentro de un cierto tiempo. En la auditoría interna se puede planificar varias auditorías internas durante el año.
Esto es recomendable para poder realizar la auditoría. Cuando vengan a realizar la auditoría del Estado, ellos ya tengan anticipado cuáles son sus fallas y sobre todo tengan el tiempo necesario para corregirlas. Al finalizar la auditoría interna es necesario llevar a cabo dos tipos de acciones, una para subsanar las incidencias encontradas y otras para mejorar el sistema. Las acciones. En este caso tenemos dos tipos de acciones que podemos tomar, las que son las correctivas, las que nos van a ayudar a resolver un problema observado durante las auditorías, que deben ser realizadas tan pronto como sean detectadas las incidencias, o las preventivas, que responden a una sugerencia para mejorar. No están asociadas a ningún problema encontrado en la auditoría. Se deben implementar poco a poco para conseguir para que el sistema sea cada vez más robusto. La gestión de continuidad del negocio. El negocio de una empresa depende de la información y los sistemas que soportan. Por ello, hay que estar prevenidos ante la multitud de amenazas que pueden afectar a nuestra información. Cuando una empresa implanta una norma ISO, lo que quiere conseguir es reducir sus riesgos y evitar posibles incidentes de seguridad. Gracias a las normas ISO podemos ver que el proceso que tenemos que llevar nos va a ayudar mucho en evitar lo que son los riesgos y sobre todo caer en las amenazas. Plan de continuidad del negocio. Es la respuesta prevista por la empresa ante aquellas situaciones de riesgo que le pueden afectar de forma crítica. Toda organización necesita un plan de continuidad de negocio. Tiene como objetivo impedir que la actividad de la empresa no se pueda cumplir en el tiempo estimado o afecte directamente un activo. Para eso tenemos que mantener el nivel de servicios, establecer un periodo de recuperación mínimo si en caso se da esta falla, recuperar la situación inicial de servicios y procesos, analizar el resultado de aplicar el plan de continuidad. El plan debe haber sido probado y mejorado antes de que se lo pueda aplicar. De no ser así, puede que en el momento de producir el incidente el plan falle y en vez de mejorarlo la situación o en vez de salir, lo empeore. También vamos a explicar un poco sobre el proceso de la certificación. Al finalizar la implantación del SGSI, tenemos la opción de certificarlo, es decir, obtener un documento a través de un tercero de confianza que verifique su correcta implantación. Para eso existen algunas organizaciones. Para poder certificar nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, tiene que estar basado en alguna norma. En este caso, en la norma ISO, la 27001. La implantación de esta norma tiene que estar implantada y en funcionamiento. Tiene que haber evidencia de que está funcionando y sobre todo tener recursos económicos y de personal para poder pagar a estas entidades que se dedican a la certificación. Vamos a ver rápidamente cómo es un proceso de una certificación. Primeramente tenemos que contratar una entidad a la cual se va a solicitar vamos a pedir una solicitud de un certificado. Luego llegará la auditoría documental, que es todos los documentos de la organización que tenemos que tener al día para poder realizar una certificación. Después de que ya tengamos estos dos pasos,
se va a dar una auditoría que se llama in situ. Es cuando los agentes de esta entidad que nos certifica salen a las inspecciones de la documentación que nosotros anteriormente ya presentamos. Entonces ellos revisan toda la documentación y sobre todo mediante esta revisión ellos nos van a emitir un informe. Aquí nos van a dar varias respuestas. La primera y la satisfactoria es la certificación. Si no llegamos a la certificación, nos van a hacer la observación. O sea, cosas que todavía faltaría de cumplir para que nos den la certificación. Si no llegamos a la certificación y no llegamos a la observación, entonces tendríamos una restricción, porque no estuviéramos cumpliendo la norma ISO para poder que nos puedan certificar. Y caso contrario, también podría ser la negación total de la certificación por no cumplir ciertos parámetros que en este caso nos rige la entidad. Bien amigos, eso ha sido todo. Espero que hayan aprendido algo más sobre lo que es la implementación de un SGSI en lo que es seguridad de información. Les agradezco mucho por su atención.